darle a la campanita para que cada vez que subamos un video le notifiquen y ustedes puedan ver el contenido de nuestro espacio en YouTube, que lo subimos a diario ese contenido. Hoy llegamos un poquito tarde, teníamos unos cuantos temas, pero tenemos un invitado que vamos a agotar la entrevista con él. Es el doctor César de la Fuerza del Pueblo, que es candidato a senador, ¿verdad? Por el Distrito Nacional, y que hoy va a estar con nosotros como invitado especial. César Alcántara, precandidato a diputado, ¿verdad? O es candidato ya. Precandidato a senador por el Distrito Nacional. Por el Distrito Nacional. La Fuerza del Pueblo. Por la Fuerza del Pueblo. Bueno, don César, bienvenido. Gracias. Irreverente y Directo, que es un espacio democrático y participativo. Y nosotros, a todos los candidatos de todos los partidos, le abrimos la puerta para que vengan a exponer su propuesta, para que vengan a hablar de política nacional, y para que vengan a dar su opinión, porque ese es el trabajo esencial que nosotros nos hemos propuesto en este proyecto televisivo. Don César, entonces le damos la bienvenida. Bien, nuevamente, gracias. Don César, la pregunta obligada: los partidos de oposición han objetado dentro de la reglamentación que ha hecho la Junta una resolución para el tema de las reservas y de la cuota, y han llamado a esa resolución que es en contra de la democracia, que me parece curioso que le llamen antidemocrática, pero me gustaría escuchar que ustedes desarrollaran cuál es la opinión que ustedes tienen sobre esa resolución, que este espacio le damos total apoyo a la Junta Central Electoral. Lo reiteramos ayer y creemos en esa resolución, pero ustedes dicen que no, que es antidemocrática. ¿Por qué? Sí, bueno, fíjese, en verdad yo no conozco el recurso que se ha elevado contra esa resolución. Solamente he visto en la prensa lo que ha salido, donde ese grupo de partidos de oposición ha expresado su inconformidad, incluyéndonos a nosotros, a la Fuerza del Pueblo, pero no he tenido la oportunidad de leer la instancia que se ha elevado contra esa resolución. Entonces, al no conocerla a fondo y nosotros tener un delegado ante la Junta Central Electoral, que es el compañero Manuel Crespo, y yo no haber leído en verdad el escrito, yo preferiría que sea el compañero Manuel Crespo o uno de los delegados o representantes nuestros ante la Junta Central Electoral, que aborde el tema. Como no lo he leído, no manejo en profundidad, prefiero dejarle eso a los compañeros especialistas en esa materia. Entonces prefiero dejarlo de lado para quizás no dar una opinión inadecuada que entre en contradicción. Entonces prefiero obviar eso. Usted como aspirante ya sabe cuál es el mecanismo que va a usar su partido para seleccionarlo a los candidatos. No, todavía no. ¿No han seleccionado todavía? No se ha determinado. No se ha determinado. No. Nosotros sí vamos a escoger uno de los mecanismos establecidos en la ley. ¿Y cuántos precandidatos tienen ustedes a senador? Un precandidato, que es quien les habla, César Alcántara. O sea, no hay más precandidatos. O sea, debidamente inscrito. Debidamente inscrito. Ahora que pasa el plazo para la inscripción, no se ha vencido. Por lo tanto, queda abierto para que nuevos compañeros puedan inscribirse en el futuro. Entonces, de cara a ese proceso ya, porque ya inició, ya está ahí encima, y yo me imagino que a lo interno de ustedes, de la Fuerza del Pueblo, debe haber una idea de cómo quieren enfrentar el proceso electoral de cara del año del mayo del 2024 y febrero del 2024, y ustedes ya me imagino que hay discusiones. Claro que sí. Claro que sí. ¿De base que ustedes tienen? Nosotros le llamamos direcciones de base, a lo que eran antiguamente comités de base. Entonces, claro que sí. En las direcciones de base, ustedes cuando discuten, por ejemplo, temas como alianza con el PLD. Fíjense, vamos al primer punto, la forma de elección de los candidatos. La ley establece 3 mecanismos, ¿verdad? Las encuestas, la convención
y las de la convención de delegados. Bueno, la primaria. Y las primarias, exactamente. Que son la democrática para mí. Correcto. Las otras son... Bueno, eso está establecido en la ley. La dirección de los partidos políticos tienen esa libertad de escoger la modalidad que más convenga al partido. César Alcántara está promoviendo una primaria interna con el padrón cerrado. Eso es lo que nosotros proponemos para elegir por lo menos al candidato a la senaduría del distrito. Pero no quiere decir que la dirección política mañana pueda escoger otra modalidad. La modalidad que las autoridades de nuestro partido elijan, nosotros la vamos a respetar. Ahora, si nos preguntaran qué modalidad prefiere César Alcántara y su equipo, preferimos las primarias cerradas con el padrón del partido. ¿Por qué? Porque el militante del partido es que mejor conoce a sus dirigentes. Entonces, el que no es militante puede tener una idea, conocerlo quizá por la prensa, pero el militante, el que día a día, el que está hombro con hombro construyendo un partido político, ese es el que mejor puede valorar a un precandidato. Entonces, por eso nosotros estamos planteando las primarias internas y cerradas. A lo interno del partido. A lo interno del partido, que voten los militantes del partido. Que voten los militantes del partido. Pero cuando ustedes hablan de alianzas, no están dispuestos a tener un tipo de alianza o discuten eso. Bueno, las alianzas, usted sabe que corresponde a las altas instancias del partido. Sí, pero la militancia, ¿está en ánimo de tener una alianza con...? Bueno, las alianzas, siempre que sean beneficiosas para nuestro partido, las vamos a... ¿Con el PLD? Posiblemente, puede ser con el PLD o con cualquier otro partido de oposición. Creo que lo más natural es que se produzca una alianza entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es posible, muy posible. Eso es posible, pero, claro que sí. Pero como está planteada solamente por niveles. O sea, por ejemplo, lo que se está planteando es una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo que no incluya lo presidencial, sino que sea en términos municipal y en términos congresual. Correcto. Entonces, la discusión a lo interno del partido, el ánimo de la dirigencia del partido. Usted es miembro del Comité Central de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Que sí, claro. Entonces, el ánimo que existe en esa dirección, porque usted es parte de los organismos de la cúpula de la Fuerza del Pueblo. Entonces, el ánimo que existe ahí, cuando usted le pregunten en el Comité Central de la Fuerza del Pueblo, César, ¿tú estás de acuerdo que tengamos una alianza congresual y municipal con el PLD? ¿Usted va a votar sí o va a votar no? ¿O todavía no ha decidido? Fíjese, hay un espíritu de alianza. Hay un espíritu de alianza. Sí. Yo creo que si se hace no tengo constancia de ninguna consulta, pero si se hiciese una consulta, creo que puede predominar la opinión favorable a una alianza en todos los niveles. Porque es que entre la militancia es que ese una. Todos los niveles es una posición. Sí. Pero la posición que más está, y por ejemplo la que está patrocinando José Fran Peñaguaba, no es a todos los niveles, es en algunos niveles. En este caso, para senadores, diputados, alcaldes y regidores. Esa es la que está planteando José Fran. Muy bien, perfectamente. Y incluso grupos dentro de la Fuerza del Pueblo están planteando esa alianza. Claro que sí. Ahora, hay otros grupos que plantean, no, esa alianza no, tiene que ser total. Y hay otros grupos que plantean, no alianza. Es cierto. Entonces, como que ustedes no están muy claros todavía en qué tipo de alianza van a tener con el PLD. ¿Por qué? Bueno, es que fíjese, lo primero es determinar qué es lo importante, las alianzas. Hay un ánimo favorable a las alianzas. En cuáles niveles y cómo se va a dar, lo van a determinar las circunstancias, pero se va a dar una alianza natural. Entre el PLD y la Fuerza del Pueblo se dará una alianza, sí, sea de hecho o sea de derecho. No, oiga bien, ¿por qué? Déjeme decirle. La militancia del PLD ve en la Fuerza del Pueblo su aliado natural. Vamos a quedarnos en el nivel presidencial, sí, porque los niveles congresuales y municipales dependen de muchas circunstancias, incluso en los pueblos. Quien habla de alianza natural, el único que ha hablado de alianza natural, PLD y Fuerza del Pueblo, es Leonel.
Y cuando él menciona alianza natural, no legal, ¿verdad? Porque la alianza natural y la legal son distintas. Usted es abogado, lo que estoy diciendo. Son distintas. ¿Verdad? Son distintas. Cuando Leonel habla de alianza natural, lo que él habla es de drenar todo la base del PLD, toda la base del PLD hacia la fuerza del pueblo. Eso es lo que está hablando Leonel. Fíjese, Leonel no está hablando de tener un pacto con la cúpula del PLD. Fíjese lo que está sucediendo. Es disminuir al PLD, destruir al PLD, es lo que está hablando Leonel. La alianza puede darse de las dos maneras. Si hay que darla de derecho, bueno, pues se dará de derecho, no importa. Ahora, si no se puede dar de derecho, se va a dar de manera natural, pero se va a dar, sencillamente. Eso es todo. Ahora, ¿por qué hay quienes le temen a esa alianza? Bueno, todo el mundo sabe que este gobierno llegó con voto prestado. Muchos votos que no eran del PRM fueron a parar al PRM por la circunstancia que se dio en las elecciones pasadas, que se creó la necesidad de salir del PLD y la única opción que había era el PRM, pero no fue que todo el que votó por el PRM en el 20 es militante ni simpatizante del PRM, entonces ahora puede darse una recomposición de fuerzas. ¿Cómo se dará la alianza? Bueno, ya veremos, pero de que se dará, sencillamente. Pero eso no es porque sí, ahí tiene que haber. Bueno, vamos a esperar que los acontecimientos se sigan desarrollando, falta mucho tiempo todavía. No falta mucho tiempo, ustedes tienen el tiempo encima. Estamos en tiempo. Ustedes tienen el tiempo encima. Claro, hay tiempo y para la todo. Estructuración, y por ejemplo, usted es candidato. Claro. Entonces, usted no puede decirme a mí que a un año de las elecciones, usted no sabe cuál es su condición jurídica respecto a si va a estar o no en la boleta. Es que hay tiempo ¿Y para en qué todo. condiciones usted va a Fíjese, estar? la pre-campaña no ha comenzado todavía. La pre-campaña ya o la empieza campaña, ahorita, ya empieza ahorita. La campaña interna no ha comenzado. Entonces, en cuanto a César Alcántara se refiere, nosotros no tenemos ninguna preocupación. Ninguna preocupación. Debería tener. No, lo que el partido decida, nosotros lo aceptamos. Si se decide hacer primaria, nos vamos a una primaria. Si se decide ceder la candidatura en virtud de una alianza, la cedemos con gusto. O sea, para nosotros eso no es ningún inconveniente. Ustedes van a enfrentar al candidato del gobierno para ser senador. El candidato del gobierno ya va corriendo como candidato del gobierno. ¿Cuál sería el candidato del gobierno? Bueno, hasta ahora el que se menciona es Faride. Faride que se menciona como correcto, la posible candidata del gobierno. Y Faride va caminando con toda la confianza del mundo. Bueno, entonces, ya esperemos a ver. Entonces, usted como candidato a senador, en ese dime y direte de si va, si no va, cómo lo vamos a hacer, que usted no le ha garantizado a su partido qué esfuerzo usted tiene que hacer y qué posición usted tiene que tomar respecto a la campaña. Pero es que no hay candidatura garantizada. Ni la misma Faride a la que usted se refiere está garantizada tampoco. Bueno, hasta ahora nadie ha dicho a lo interno del PRM. Se dice, pero hay otros que tienen aspiraciones y esas aspiraciones a lo interno del PRM hay que legitimarlas. Seguro que habrá más aspirantes. O sea, eso no es motivo de conflicto ni de discusión. Esperemos. Quien sea, el PRM elegirá su candidato, nosotros elegiremos el nuestro. Y ya entre esos candidatos se pueden dar buenos debates, televisivos incluso. Sería bueno que el candidato del PRM a la senaduría y el candidato de la Fuerza del Pueblo realicen un debate público para que el electorado conozca sus condiciones, y conozca sus capacidades y conozca sus propuestas legislativas. Y a lo interno de la Fuerza y a lo interno de la Fuerza del Pueblo y a lo interno. Desafía a Faride, ¿y por qué usted no desafía a usted? Déjeme decirle. ¿Cómo es Rafael Paz? No, y a lo interno del PRM sería bueno que se produzcan debates, sí, claro que sí. Yo estoy de acuerdo. Es lo que le digo, a lo interno de cada partido y a lo externo, claro que sí, porque esa es la democracia. Los militantes, los electores del Distrito Nacional y de cualquier provincia tienen derecho a conocer a sus aspirantes, a sus candidatos. Claro, César Alcántara le gustaría participar en un debate interno, pero nos gustaría también, si resultamos electos candidatos, que se produzca un debate televisivo entre el candidato del PRM y el candidato de la Fuerza del Pueblo a la senaduría, para que el electorado libremente pueda apreciar el calibre de cada uno de ellos y pueda valorar sus propuestas. Eso es lo ideal. Y ojalá se dé así. Y incluso a nivel presidencial, que los presidentes también hagan debate. A mí me gustaría ver un debate entre el doctor Leonel Fernández y el licenciado Luis Abinader. Bueno, ya Luis dijo que iría a un debate. Perfecto, perfecto. Okay. Ojalá que mantenga esa posición.
Sí. Porque de que si el licenciado Luis Abinader está dispuesto a un debate, imagínese a Leonel Fernández. Bueno, mire, don César, dentro de la política y dentro del escenario político, el PRM se perfila con una fortaleza por encima de todos los demás partidos. Las encuestas con credibilidad en este país colocan en una posición muy privilegiada al PRM de cara a las elecciones. Enfrentar a un partido que se presume con una fortaleza así, ¿cómo ustedes entienden que pudieran ganarle a un partido que tiene esa fortaleza electoral o esa simpatía electoral tan fuerte? Fíjese, y tan enraizada en el seno de la sociedad? Realmente la fortaleza del PRM no es tal como pudiera aparentar. Lógicamente un partido... Por lo menos la apariencia de las encuestas lo dice, la creíble. Un partido en el gobierno tiene ventajas, lógicamente. Maneja el presupuesto, tiene facilidades para resolver el problema, muy bien, pero también tiene desventajas. Si usted observa las encuestas que se han hecho, y para mí todas las encuestas son creíbles, todas. Porque si usted no cree en una encuesta, es posible que no tenga que creer en las demás. Es decir, usted no puede creer en las encuestas que lo dan favorito. Hoy hay algunas encuestas dan favorito al PRM, pero luego vendrán otras que posiblemente no lo den favorito o no lo den en tan buena posición. Por eso yo lo más creíble aquí es Galo. Yo no denigro las encuestas, por filosofía, y lo he dicho en muchas partes. Yo no denigro ninguna encuesta, ni la que me da abajo, ni la que me dé arriba. Perfecto, porque si denigro una tendré que denigrar a las demás. Pero si usted observa la tendencia, que es lo importante que debemos ver en las encuestas, la tendencia es lo que marcan las encuestas a través del tiempo. Una encuesta no es más que una radiografía de un momento. Lo puede dar a usted con un 60% en el día de hoy. Bien, perfecto. Pero 5 meses después lo puede dar con un 50%. 5 meses después lo puede dar con un 40%. Y 5 meses después con un 45%. Entonces, si usted solamente cree en las encuestas que lo da un favorito, no va a creer en las demás. Y para mí todas las encuestas tienen algo de verdad. ¿Cuáles son las tendencias que se pueden apreciar en cada una de las encuestas? Lo primero es cierto, PRM en primer lugar, en todas las encuestas, muy bien. Pero sin embargo hay una tendencia a la baja. A la baja. Si usted compara la encuesta Gallup con la encuesta ACISA, se da cuenta que si bien es cierto que el PRM y el presidente Luis Abinader siguen en primer lugar, no menos cierto es que la CISA da un empate técnico con el presidente. Bien. Ahora, hay otros datos que coinciden entre ambas encuestas. Por ejemplo, la frustración de las expectativas en la población dominicana. Ambas encuestas, cuando usted le pregunta a los encuestados, ¿cómo creen ellos que se está dirigiendo el país? Si el país va por buen o mal camino. En ambas encuestas, más del 50% dicen que el país va por mal camino. Es una tendencia de ambas encuestas. La encuesta Galo reflejó que más de un 50% de los dominicanos dicen que es conveniente para el país que en el 2024 gobierne otro partido. La encuesta Galo. Entonces, si usted nada más cree en que la encuesta Galo lo da usted con un 55% y no va a creer esa parte que lo dice la misma encuesta Galo, entonces usted tiene problemas. Cuando la mayoría de la población dice que le conviene al país que en el 2024 gobierne otro partido, eso es preocupante para el gobierno. Indica que hay una debilidad. Cuando usted le pregunta a los electores en ambas encuestas, ¿cómo está su situación económica hoy? ¿Está mejor o peor que antes del gobierno tomar el poder en el 2020? La mayoría dice que su situación está peor en ambas encuestas. Cuando usted le pregunta, ¿qué usted piensa de cómo estará la economía en el futuro? ¿Estará mejor o estará peor? La mayoría dice que estará peor. Entonces, esos son datos que para nosotros, los partidos de oposición, son sumamente importantes. Y el gobierno, claro, no los resalta porque no le conviene. El gobierno nada más resalta que esté en primer lugar, con un 52, un 55, un 60, lo que sea. Ahora bien, con esos datos en la población, ¿usted cree que hay una reelección garantizada? Es muy difícil. Y todavía la campaña no ha comenzado. Pero también aquí hay temas que habrá que discutirlo en la campaña. Muchos temas importantísimos que el gobierno tendrá que darle respuesta.
Por ejemplo, la inflación. Ha salido en todas las encuestas que el manejo de la inflación se debe más a componentes internos que a componentes externos. ¿Qué quiere decir eso? Que para la población... La inflación de este gobierno, porque la de ustedes era de este. Pero cuando era ustedes era a otro... Este es el que estamos analizando, esta es la opinión que debemos analizar. Ambas encuestas dicen que la inflación se debe a factores internos más que externos. Fíjese que el discurso del gobierno es que la inflación se debe a la guerra de Ucrania. Pero resulta que el proceso inflacionario comenzó aquí mucho antes de la guerra de Ucrania. Lo que indica también que el discurso del gobierno no está llegando a la población. Sí, pero, entonces, pero hay una realidad. El tema de la inflación, todos los pronósticos económicos a partir de la pandemia daban de que iba a haber una inflación cuando se saliera de la pandemia. Eso lo daba todos los economistas y los estudios de economía. Daban que salido de la pandemia nos íbamos a encontrar con una inflación y una situación económica real. Correcto. Que eso fue pronosticado. Bien, muy bien. Ahora, ¿qué ha pasado? Que la inflación en la República Dominicana es superior a la inflación que se ha verificado en muchos países. Es cierto, ha habido inflación en muchos países. Ahora, la inflación dominicana es superior a la que se da en muchos países y se debe a factores internos. ¿Usted quiere que yo le explique a qué se debe eso? ¿Por qué a factores internos? Yo quiero que usted me explique. Se lo vamos a explicar. Y lo recogen las encuestas, ambas encuestas. No, porque las encuestas recogen opinión. Opiniones. Entonces usted dice sí, que el proceso de inflación se debe a factores internos. Se debe más a factores internos que externos. ¿Cuáles son los factores internos que intervienen, según ustedes, en la inflación dominicana? Vamos a explicar. Por ejemplo, en la pandemia, aquí se produjo un aumento exageradísimo en el cemento, ¿verdad? La pandemia fue previo a la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania comenzó el 24 de febrero del 2022. La inflación fue antes del 2022. En plena pandemia y con las construcciones públicas y privadas paralizadas, el cemento subió de 250 a 500 pesos la funda. Nunca se ha visto que una mercancía que no tiene demanda, porque las construcciones se paralizaron, suba de precio. ¿A qué se debe eso? La guerra de Ucrania no había comenzado. Pero el cemento, hay que reconocer que los insumos para la elaboración de cemento no es aquí. Parte de los insumos. Hay que traerlo de fuera. O sea, el cemento tiene un incidente, tiene componentes importados. Exactamente. Entonces ya ahí se le cae el discurso a usted en el cemento. Vamos por parte. Tiene componentes importados, pero no todos los componentes del cemento son importados. Bien, la guerra de Ucrania ni se avisoraba en el horizonte. Segundo elemento, en este país nunca el plátano había sido un problema para la población dominicana. A partir del 2020, el plátano se convirtió en un problema para la población dominicana. ¿Por qué? Si la guerra de Ucrania no había comenzado y aún hubiera comenzado, no compramos plátanos en Ucrania. Todos los insumos agropecuarios vienen no lo traen vienen aquí de Estados Unidos y se fabrican aquí una parte, no vienen de Ucrania. Pero la guerra no había comenzado, es lo que la guerra. Siempre tenga en cuenta la fecha de la guerra de Ucrania, 24 de febrero de 2022. Yo estoy hablando del 2020, 2 años antes de la guerra de Ucrania. ¿Por qué el plátano a partir del 20 comenzó a convertirse en un problema? Porque el principal productor de plátano es ministro de Agricultura. ¿Usted no sabía ese dato? No, yo lo sé. Entonces. Y no es de mi provincia. Entonces ya tenemos el cemento que subió en plena pandemia con las obras públicas y privadas paralizadas. Pero sabemos que el presidente está vinculado a la producción de cemento y varios de los funcionarios del gobierno. Igual que están vinculados a la producción del plátano. ¿Qué sucede cuando los agentes económicos se dan cuenta que hay funcionarios o personas vinculadas al gobierno que tienen la capacidad de maniobrar para obtener beneficios extraordinarios a partir del poder político? Que comienzan a especular también. Los agentes económicos son muy sensibles a ese tipo de cosas. Cuando en una economía los agentes económicos detectan que una parte, digamos, del empresariado o determinados empresarios pueden usar el poder político como palanca para enriquecerse
y elevar los precios de sus mercancías, los demás que no lo pueden hacer, no le queda otro remedio que especular. Eso sucedió en el gobierno pasado, donde una libra de ajo llegó a costar 300 pesos. Y 3 años después, una libra de ajo vale 40 o 90 pesos. ¿Por qué en el gobierno anterior el ajo llegó a costar 300 pesos y hoy, 3 años después, cuesta 50 pesos? ¿Qué pasó? La especulación. Entonces, cuando los agentes económicos detectan eso en la economía, comienza cada quien a tratar de obtener ganancias extraordinarias, y eso es lo que hace en determinado momento que la inflación o el aumento de determinados productos aumente sin una explicación aparente. Es que hay un aspecto especulativo en todos los productos. Entonces, eso es lo que está pasando. Comercialización, hay un aspecto especulativo. ¿Qué pasó en el 2020? Que por primera vez una clase social llegó al poder en este país. Nunca antes, desde 1844 hasta la fecha, lo que podemos llamar una oligarquía completa había tomado el poder político. Habíamos tenido presidentes oligarcas. Sí, pero ahora bien, ustedes no me vengan a mí de que a quererse disfrazar ahora. Déjeme terminarle la idea. Que no pertenecen a la oligarquía. Por primera vez tenemos un presidente oligarca, pero tenemos un equipo gobernante casi íntegramente compuesto por oligarcas. ¿Cuál es la mentalidad del empresario? La mentalidad del empresario es la obtención de beneficios. No tiene otra, porque el empresario no sabe hacer otra cosa que buscar beneficios, y es lo correcto, y es lo lógico. Por eso Juan Bosch decía... Yo no le puedo comprar ese discurso a ustedes, porque no es verdad que cuando ustedes estaban, no estaba la oligarquía, pues yo le puedo hacer una lista... Bonetti, no era la oligarquía. Vamos a hacer déjeme explicarle esto. Yo no le estoy diciendo que en diferentes gobiernos no haya habido oligarcas dentro del gobierno. Siempre. Y hemos tenido presidentes oligarcas. Ahora bien, nunca se había visto que un gobierno completo esté dominado por el alto empresariado y que sus políticas públicas principales estén dirigidas exclusivamente hacia los fines de ese sector social. Eso nunca se había visto. Desde 1844 es la primera vez. Por eso es que usted ve ciertas políticas públicas que si usted no entiende la naturaleza del gobierno, no la va a entender. ¿Por qué el pueblo dice, este gobierno nada más es turismo? Turismo. Todas las políticas públicas confluyen en el turismo. Los hoteles aquí deben estar llenos o de turistas o de empleados públicos. He visto hoy que se rentó un hotel para entrenar a los policías en un resort por primera vez. ¿Qué indica eso? Negocios, turismo. Los hoteles tienen que estar llenos, o de turistas o de empleados. Aquí en medio de la pandemia el país estaba abierto mientras todos los países estaban cerrados. Para llegar a la República Dominicana no se pedía nada al turista, nada absolutamente, ni siquiera la prueba del COVID. Sí. Entonces, fíjese, esas son las políticas que identifican a un gobierno. ¿Por qué? Por la naturaleza del gobierno. Entonces, cuando un gobierno está compuesto, para redondear la idea, en su mayoría por grandes empresarios en búsqueda de ganancias privadas, los que no están en el gobierno o los que no tienen la posibilidad de ejercer la palanca que da el poder, pero necesitan acumular, recurren a la especulación. Sí. Entonces, ahí creo que queda explicado el por qué parte de la inflación que estamos sufriendo los dominicanos no se debe a la guerra de Ucrania, sino a factores internos, como reflejan las encuestas y reflejan también los estudios del Banco Central. Multifactorial, pero los factores externos son más que los internos, porque eso hay que reconocerlo, que la administración ha sido muy diferente a otras administraciones. Vamos a una pausa y retornamos en breve aquí en Irreverente y Directo. Dominicano, ¿reconoces este sombrero? ¿Cómo no recordarlo? Es el último sombrero que utilizó el doctor José Francisco Peña Gómez, mi padre. Un sombrero que quedó impregnado de sueños por construir un país mejor. El doctor Peña Gómez, que siempre abogó por las bases de su partido
unas bases que hoy están desprotegidas y olvidadas. Por eso, en el 25 aniversario de la desaparición física de mi padre, te pido, dominicano, que no desperdicies tu voto. Vota por el que más se parezca a ti. Vota por el que tenga empatía por los más necesitados, tal como lo soñó el doctor José Francisco Peña Gómez, para que se abran las ventanas del futuro. Vota por el doctor Guido Gómez Mazara, el candidato que más se parece a ti. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Gracias, muy bien. Todo. Primero, buenas tardes a todos y a todas. No es la primera vez que yo vengo a la hermana República de Tamayo. Mírenme la cara y mírensela ustedes. Yo me parezco a ustedes, yo hablo el lenguaje de ustedes. Yo soy como ustedes, de que uno que se parece a la mayoría de los dominicanos y dominicanas quiere, con el concurso de ustedes, ser el próximo presidente de la República por la gracia de Dios y el voto de ustedes. Política ha perdido esa conexión con la gente. Amén, amén, gracias. Miren, déjenme tirarme una foto con todos estos tigres y las mujeres de aquí. Ya estamos de regreso aquí en Irreverente y Directo y agradecerle, señores, la sintonía que ustedes tienen y el trato que nos dan en este espacio, que está hecho con la pluralidad que nos hemos propuesto, un programa que, señores, ustedes ven, aquí nosotros traemos invitados de todas las corrientes políticas, de todas las ideas políticas, a promover, y hemos dicho, en el caso mío, yo soy candidato a diputado aquí de la 1, ¿verdad?, del Distrito Nacional. Y aquí yo digo, si tiene que venir uno de mis compañeros que van a competir contra mí, que vengan, porque ese es el ejercicio democrático. Hoy estamos trayendo aquí al candidato, a uno de los precandidatos a senador, ¿verdad? Por la Fuerza del Pueblo, don César Alcántara. Que bueno, ya usted arrancó su proyecto, ¿verdad? Claro. Yo lo felicito por esa actitud suya. Y lo exhorto a que continúe. Usted es un hombre joven, preparado, y la política necesita caras nuevas. Claro. Y déjenme decirle... y lo que tenemos es que debatir aquí. Claro. Y olvídese lo demás y que la gente decida. Claro, así mismo, que el elector libérrimamente decida a quién quiere. Porque ya la población dominicana no quiere imposiciones de ningún tipo. Ya al pueblo hay que dejarlo que escoja. Al pueblo no se le puede obligar a escoger precandidatos. Yo lo felicito por esa decisión. ¿Tienen algunos videos? Me están diciendo. Bueno, claro, sí, tenemos unas juramentaciones para que usted vea cómo está la fuerza del pueblo. Usted que me preguntaba hace un momento. Sí, que yo la veo débil, pero No, la fuerza del pueblo, un partido que va para el poder en el 24. Fíjese,
Ahí está el compañero Radamés Jiménez juramentando personas que vienen del PRM precisamente. No sé si tiene sonido. No, creo, eso es del PLD. Creo que tiene sonido el video. Vamos a escucharlo. La Constitución de la República. Y sobre todo, trabajar día y noche para que el compañero Leonel Fernández se convierta en el próximo presidente de la República. Si así lo hicieren, que Dios y la patria lo premien. Bienvenidos todos y todas a la fuerza del pueblo. Ese trabajo lo está haciendo el compañero Radamés Jiménez, un trabajo excepcional a nivel nacional. El compañero Radamés Jiménez está juramentando a todas las personas que deseen ingresar a este partido, al partido de Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, el partido del futuro. Tenemos otros videos también que nos gustaría que usted nos complazca para que la población pueda ver el trabajo que estamos haciendo. Ahí tenemos otra juramentación. Bueno. Una libra de pollo hoy cuesta 90 pesos y 100 pesos. ¿Quién es responsable? Luis Abinader. Una libra de arroz cuesta 40 pesos. ¿Quién es responsable? Luis Abinader. ¿Quién ha visto en este país una libra de espagueti costar 40 pesos? ¿Quién es responsable? Luis Abinader. ¿Quién ha visto en este país? Ustedes no han visto nunca un plátano costar 40 pesos. Nunca. ¿Cuándo usted ha visto una libra de yuca costar 35 y 40 pesos? Luis Abinader. Y por eso que la gente dice, es para afuera que van. El voto de los dominicanos, pero bueno. Claro que sí. Y aquí en el distrito, que es donde nos corresponde, estamos recorriendo las diferentes circunscripciones. El domingo pasado hicimos un operativo de fumigación en la circunscripción 3 del Distrito Nacional. ¿Tiene sonido, por favor? Pueblo reunido acá. ¿De qué se trata este encuentro? En el día de hoy, domingo 14 de mayo, hemos estado respondiendo a un llamado de la comunidad del ensanche Espaillat para que nos apersonemos a brindarle el apoyo que nosotros ya estamos acostumbrados a darle a las comunidades. En el día de hoy vamos a realizar un operativo de fumigación contra los mosquitos, el dengue y otras enfermedades a solicitud del barrio el ensanche Espaillat. Aquí está el equipo del candidato a la senaduría del Distrito Nacional. Bueno, ya ahí está, le pasamos su material, no se pueden quejar. ¿Usted estuvo en la circunscripción número 3? Número 3. Okay, eso es en el ensanche Espaillat. Bueno, así a todos los candidatos de todos los partidos pueden venir aquí. Esto es un programa democrático. Nosotros a todos le abrimos espacio para que puedan participar. La idea de este programa es aportar a la democracia dominicana, no a ningún partido, ni a nada, ni a nadie, independientemente de la posición política que nosotros asumimos y que tenemos. Es para que el pueblo vea que nosotros somos realmente democráticos y participativos. Agradecemos a don César Alcántara, que es precandidato a senador por la Fuerza del Pueblo, y así que vengan todos los demás que invitamos, señores, a este espacio. A ustedes, quédense con Cinevisión, Canal 19, y mañana será otro día que nuevamente estaremos aquí en Irreverente y Directo.